Hola, muy buenas noches. Yo voy a hablar sobre el monopolio. Hablaré de cómo se forma, la diferencia entre uno natural y uno legal y muchos más esquemas y ejemplos. Bueno, al definir monopolio natural, nos referimos a la situación en la cual una empresa domina el mercado y se posiciona como única oferente dentro del mercado frente a una gran cantidad de las demandantes. Al definir monopolio natural, nos referimos a la situación en la cual una empresa domina el mercado y se posiciona como única oferente dentro del mercado frente a una gran cantidad de demandantes. Cabe aclarar que el monopolio natural no impide la competencia. O sea, podrían surgir nuevos competidores, pero como la empresa que goza de esta posición es tan competitiva que fácilmente podía desplazar a sus competidores. Bueno, el monopolio es completamente diferente a la competencia perfecta. Y bueno, voy a hablar un poco sobre sus características. En primer lugar, el monopolio se caracteriza por tener muchos consumidores y un solo productor del mismo bien. Bueno, también se caracteriza por tener barreras en la entrada. Esto quiere decir que no deja que ninguna otra empresa entre al mercado más que solamente ella. O sea, nos da entendido que el monopolio es algo envidioso. Bueno, al ver la barrera de la entrada, se refiere a que muchas empresas van a querer entrar al negocio, pero no van a tener en cuenta que cuando quieran entrar se van a encontrar con la barrera que no los va a dejar pasar o hacer algo por también producir ellos en el mercado. Otra de las características es el poder para fijar precio, o sea, el poder del mercado. Esto quiere decir que el monopolio va a poner el precio al producto, pero claro, sin sobrepasarse, porque tiene en cuenta la demanda a la que se va a enfrentar. En las causas encontramos como primer lugar el producto único, inexistencia de sustitutos cercanos. A esto me refiero como, para poner un ejemplo, es si tú estás en un pueblo y una persona está vendiendo pollo, entonces esa persona no puede subir sus precios porque él sabe que tiene sustitutos. Entonces no podría subirlos porque su demanda bajaría y la gente iría a comprar carne de puerco o de res. O sea, me refiero que es una demanda elástica. En cambio, si en ese mismo pueblo llega un productor que vende insulina, pues obviamente él sabe que va a vender mucho más, va a tener mucha más demanda porque no se encuentra en ese pueblo. Entonces él podría elevar sus precios y fácilmente la gente lo podría comprar porque es una necesidad. Entonces se convierte en una demanda inelástica. Y por último, la última causa sería las barreras a la entrada, que prácticamente serían control de un recurso, por ejemplo, que esté escaso, economías de escala, o sea, el monopolio natural, y el gobierno, patentes o licencias. Bueno, el monopolio está prohibidísimo casi en los países porque, por ejemplo, puede haber una persona que venda fruta en todo Jalisco y esa persona te la puede dar en muy mal estado la fruta. Entonces, en cambio, la gente no tendría de otra más que comprarle a esa persona porque no hay ningún otro lugar donde comprarlo. Entonces, lo que hace el gobierno es que toda la gente, que haya competencias para que toda la gente compre donde se les haga más económico, de mejor calidad, ya sea lo que la gente decida, pero siempre y cuando la gente obviamente va a elegir lo más económico y pues claro que esté bueno. Monopolio natural. Consideremos un mercado definido por la siguiente curva de demanda y su curva de ingreso marginal, con el doble dependiente si la producción de dicho bien tiene lugar con economías de escala, es decir, medida que aumenta el tamaño de planta, disminuye el costo unitario de producción. Ello se manifestará
en una estructura de costo medio y marginal, decreciente. Si la producción la efectuara una sola empresa, el monopolio del nivel de producción de equilibrio que la garantizará la maximización del beneficio tendría lugar cuando un ingreso marginal fuese igual al coste marginal determinado. El siguiente precio y producción con ese tamaño de plantar implica unos costes medios inferiores al precio, por ello la empresa monopolista tendría beneficios extraordinarios. Bueno, también tendría una estructura distinta y para responder a esto, consideremos que en el mercado existen, por ejemplo, dos empresas que se reparten de forma equitativa la demanda del mercado. Esto determinará dos funciones de demanda de cada empresa como las siguientes. Buscando el mayor beneficio de cada una de ellas, el nivel de producción donde el ingreso marginal sea igual a ese coste marginal, pero en este caso el tamaño podemos apreciar el precio obtenido no llega a cubrir el coste medio de producción, generándose una pérdida a largo plazo que no se puede sostener, por lo que la actividad productiva bajo esta forma de organización no tiene posibilidad de supervivencia. Este análisis demuestra que si en una industria se dan economías de escala, solo una empresa abastecería el mercado, y por ello el monopolio es una estructura de mercado natural. El Estado, cuando se da este tipo de monopolio, suele intervenir intentando que mejore el bienestar de los consumidores, aplicando para ello diversas medidas, utilizando la regulación de precios que obliga al monopolista a vender el precio igual a su coste medio. Entendemos que tenemos consecuencias a partir de este. El precio reducirá respecto al equilibrio convencional del monopolio. Al mismo tiempo, el monopolista pasará de tener beneficios extraordinarios a tener beneficios normales. Esta nueva situación supone una mejora de bienestar de los consumidores, pues tal como podemos apreciar en el excedente aumenta de forma apreciable. Este tipo de regulación, en principio muy positivo, no obstante tiene dos inconvenientes. Como el monopolista sabe que siempre el precio cubrirá el coste medio, no tendrá incentivos por reducirlo y ello se traducirá en aumento del precio del producto. En segundo lugar, este tipo de regularización encuentra como gran obstáculo el cálculo del coste medio de producción, pues los gestores de monopolio no serán productivos. Y por último, la barrera de tecnología se produce cuando una empresa tiene una tecnología avanzada o conocimientos técnicos especializados que otros competidores no pueden igualar fácilmente, dificultando así su entrada al mercado. Como por ejemplo Intel y su tecnología avanzada en microprocesadores. Intel ha invertido mucho en investigación y desarrollo de procesadores de alto rendimiento, obteniendo conocimientos técnicos y tecnología que son difíciles de replicar. Esto le da una ventaja sobre nuevos competidores que no tienen la capacidad tecnológica para producir microprocesadores competitivos, lo que crea una barrera tecnológica que mantiene a Intel en una posición dominante en el mercado. Bueno, en conclusión, los monopolios pueden tener efectos tanto positivos como negativos en la economía y en los consumidores. Por un lado, un monopolio puede ofrecer eficiencia y reducir costos si controla toda una industria, permitiendo en algunos casos productos o servicios más accesibles. Sin embargo, también tienden a limitar la competencia, lo que puede llevar a precios altos, menos opciones para los consumidores y menos innovación. Es por esto que los gobiernos suelen regular los monopolios o buscar promover a la competencia para evitar abusos de poder y proteger el bienestar de los consumidores y la economía en general. Sí, prácticamente de lo que acabo de leer, que escribí, los monopolios se podrían entender que son malos porque solamente, y bueno, sí son malos porque solamente te deja que compres algo porque ya no hay nada más.
y tienes que comprarlo porque tienes que comprarlo, o sea, es una obligación, se podría decir, los monopolios. Entonces no hay más libertad al elegir otros productos porque pues no los hay. Y eso sería todo, muchas gracias.